la juramentación de algunos ministros del primer gabinete del presidente José Gerí. Para hablar de esto y de otras cosas, tenemos una entrevista vía Zoom con el abogado Marco Tulio Gutiérrez. Doctor Marco Tulio Gutiérrez, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes desde esta mañana. Doctor, bueno, ayer se le tomó juramento al nuevo gabinete. Ernesto Álvarez, ex presidente del Tribunal Constitucional, ha sido elegido o designado como presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuáles son las expectativas que tiene sobre este flamante gabinete? Una evaluación somera y luego las expectativas, porque tienen relación lógica la una con la otra, ¿no? He estado revisando lo que hasta hoy ha sido publicado, lo que hasta hace unos minutos ha sido publicado respecto a los currículum vitae de cada uno de los 18 ministros y el presidente del Consejo de Ministros, 19 que son los que integran el gabinete. Y en verdad la primera reacción que causa es de que se trata de un gabinete técnico, ¿no? O sea, no hay figuras políticas, no hay gente que haya desempeñado este, cargos públicos de elección popular vinculados a los partidos políticos. Hay designaciones, las designaciones de funcionarios, todos las sabemos, las hacen los políticos, pero las designaciones se hacen sobre la base técnica. Recordemos que después del desastre de las designaciones que hacía Pedro Castillo, sin considerar pues la experiencia, los aspectos técnicos, el pasado de cada uno de los candidatos a ministro, obligó a que se diera una ley de idoneidad que establece los requisitos que rigen de viceministro para abajo en la Ujú. administración pública, no para los ministros siguen siendo políticos y es decisión del presidente colocar a quien crea conveniente, ¿no? Pero de viceministro para abajo ya está regulado la cantidad de años que deben tener al servicio de la nación. Esta primera revisión nos muestra que es un gabinete técnico, ¿no? Es decir, si no la totalidad, por lo menos hasta de los 18 he logrado encontrar hasta en 15 de ellos Ujú. experiencia en la gestión pública, algunos de muchísimos años. Han pasado en los ministerios como directores generales, como algunos han sido viceministros, otros como el caso del embajador de Cela, ni que hablar, pues es una figura en el mundo del servicio diplomático, ¿no? Tienen, esto acredita el perfil tecnocrático del Claro. gabinete. Y ahora, ¿qué cosa es lo que se espera? Lógicamente lo que se espera es de que un gabinete técnico maneje las cosas con la responsabilidad que te da la experiencia pública. La experiencia en gestión pública te lleva a saber de que desde el primer día eres responsable hasta el memo interno que firmas y que por lo tanto tu vida profesional en el despacho está bajo la lupa de la Contraloría General de la República y en términos macro de lo que hace de lo que diga el Congreso. Entonces, ahí yo creo que tenemos la seguridad de que vamos a tener un gabinete serio a lo largo de estos meses, ¿no? Claro, doctor, la presencia de Ernesto Álvarez, con su presencia, ¿se puede garantizar este premierato, este ministerio abierto al diálogo, pero a la vez con la firmeza que se necesita para tomar algunas decisiones? Sí, yo creo que sí ha sido dentro de las cartas que el presidente debe haber barajado una excelente designación, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque Álvarez eh, combina lo que es que haya sido magistrado del Tribunal Constitucional, ya es suficiente garantía de que algo tuvo que ver en la vida académica, en la vida profesional del país. Ujú. Es un profesor universitario de larguísima data, ¿no? Entonces, no, yo creo de que y no pidamos pues de que ser técnico no significa tener una posición política frente a los acontecimientos que se van dando en nuestro país. Es un hombre que ha estado en un cargo súper técnico y súper político como es el de Tribunal Claro, Constitucional. nada menos, ¿no? Sí, Sí, bueno, las expectativas con el Premier son, digamos, positivas, pero seguramente un sector va a cuestionarlo, ¿no? Va a sí. cuestionar la designación como normalmente sucede, pero No, mira, su ya lo han cercanía al tribunal, cuestionado.
¿Perdón? Acuérdate que ya lo cuestiona por las declaraciones, por los tweets que ha venido colocando en la red X, ¿no? O sea, es decir, bueno, oye, no se puede esperar otra cosa de un expresidente del Tribunal Constitucional o un magistrado del Tribunal Constitucional que tenga una opinión política sobre lo que pasa en el país. Es evidente que lo que se pretende es desestabilizar al gobierno con esta marcha o con cualquier marcha o con cualquier acción conspirativa que pueda presentarse. Hay que tener en cuenta de que estos cargos, el cargo de presidente de la República es un cargo político de primer orden y los demás, los que le siguen, que son el presidente del Consejo y los ministros, también lo son. Y es obvio que la lucha política por el poder, porque al final de cuentas la lucha política es por eso, para llegar al poder democráticamente, a través de elecciones o conspirativamente por otros caminos, ¿no? Entonces, los que han sido desalojados del poder definitivamente no van a estar contentos, ¿no? Y se van a quedar tranquilos con las manos cruzadas deseando de que le vaya bien a Kerik. Más bien, deben estar invocando de que salgan más cosas, ¿no? Para ver si pueden desestabilizarlo un poco. Claro, normalmente cuando se elige un nuevo gabinete, se averigua un poco sobre la hoja de vida Sí, de estas personas, pero desde adentro de los ministerios, con la gente que puede haber quedado y que no está de acuerdo porque siente que pierden peso con un nuevo ministro, desde adentro también se petardea estas elecciones. mira, en el mundo de la gestión pública, el funcionario del primer nivel, como es el ministro, el viceministro, todos están bajo el control de la Contraloría, bajo el control del órgano de control institucional de cada ministerio, de cada sector, y el control político del Congreso. Y ahora la mirada de la prensa, que es mucho más determinante, ha sido más determinante en los últimos años, haciendo un trabajo de investigación propia, ¿no? Entonces, yo creo de que en realidad el funcionario de carrera sabe que su labor está al servicio del país y no del gabinete de turno. El Claro. gabinete de turno expresa los intereses del país, sí, teóricamente los expresa. Y su función es colaborar, lógicamente, dentro del marco de la ley. Mira, yo no creo. El, Han habido, como te digo, lo bueno de la ley de idoneidad es que le puso un paralelo a lo que había antes. Antes tú llegabas al ministerio y nombrabas a cualquier compadre que te había ayudado a llegar director de algo. Hoy eso es imposible porque la ley de idoneidad te pone tantos requisitos de que el último de ellos es el determinante. El jefe de recursos humanos es el que tiene que revisar el currículum, revisar si todo está bien y bajo su responsabilidad dar el paso para la firma del titular. Es muy difícil, es casi imposible. Que puede ocurrir en los puestos de asesores, consultores un poco menos, que puedan no tener los requisitos que se requieren para ejercer la función pública directa por designación, es otra cosa, pero yo lo veo muy difícil. Claro. Ahora, la designación del ministro Tiburcio en Interior, un ex miembro del GEIN, ha sido director de la DIRINCRI, digamos que ha tenido, digamos, a nivel operativo, ha estado bastante presente en la policía. ¿Este es un mensaje, cree usted, del gobierno respecto a cómo es que va a trabajar frente a la inseguridad ciudadana? Es interesante la pregunta porque la experiencia de Tiburcio es una experiencia extraordinaria. Él ha sido policía de investigaciones toda la vida, ¿no? Entonces, es de la vieja escuela de la PIP. Ujú. eh, y que lamentablemente hoy se ven los resultados de esa nefasta fusión que hicieron de Guardia Civil y de Policía de Investigaciones para crear esta Policía Nacional, que es un cuerpo que tiene internamente no dos hombros, sino dos cabezas, la cabeza de la investigación criminal y la cabeza del orden público, que deben restablecerse. Mira, yo recuerdo haber conversado, como siempre, los, los que han estado en cargos o los que estamos en algún tipo de tarea de investigación social, investigación, pero nos invitan a dar conferencias, entonces he coincidido con muchos de ellos. Inclusive hace menos de 2 semanas en el Parlamento andino hubo una reunión sobre el tema de la seguridad ciudadana en las ciudades del Pacto Andino y dada mi condición de especialista en derecho municipal fui a exponer cómo se manejaba el tema de la participación ciudadana. Ujú.
Y los demás todos eran jefes policiales, ex jefes Claro. policiales, ¿no? Hay un consenso de que la policía de investigaciones debe ser restablecida, con esa denominación, con cualquier otra, no lo sé, pero que tiene que reconocerse el carácter especialísimo. Una cosa es el orden callejero, que es lo que Ujú. llamamos el orden público, con la prevención del delito, por supuesto, y lo otro es el tema de la investigación criminal, que es una cuestión eminentemente técnica del uso, del no uso de uniforme, pero de la búsqueda de resultados que no son de la noche a la mañana, pero que dan resultados. Por ejemplo, esta captura que ha habido en estas últimas horas de una banda de policías, que eso fue porque alguien vino a la comisaría y denunció a fulano, sultano y fulano. No, es un trabajo de inteligencia, típico trabajo de inteligencia de policías de investigación y Claro. que ha dado resultado en descubrir que había una banda ahí de delincuentes con uniforme. Entonces, eso necesitamos. Yo creo de que el paso a la historia de Gerí va a ser el restablecimiento de la policía de investigación en el Perú. Claro, y la designación de Tiburcio pareciera ser ese mensaje, ¿no? Repotenciar Eh, un poco la investigación al nivel de la policía que según algunos especialistas, se perdió con la unificación de los tres cuerpos de la Policía Nacional. Han habido en cada comisaría hay una unidad de investigaciones, hay una investigación, una unidad de investigación criminal, pero también los viejos detectives, o sea, de ex PIP, siempre me comentaban que el problema se presenta en que cuando hay necesidad de mantener orden público, la orden en las comisarías es todo el mundo deja lo que tiene que hacer para salir, pónganse uniforme y a la calle. Ujú. Eso rompe, pues, es decir, si tú estás siguiéndole la huella a un delincuente Claro. para hoy día y que tengas que posponerlo para otro, ya se perdió la cadena de la investigación. Entonces, no puede ser el trabajo. Mira, y somos de los poquísimos países que tienen este sistema mixto. Desde Estados Unidos, que tiene una policía federal, ¿no? O sea, de investigaciones, que no tienen nada que ver con el orden público, solamente dedicado a la investigación criminal. ¿No? Acá en la Policía Técnico Judicial en Venezuela, o sea que está un trabajo muy ligado a la Fiscalía, que es al final de cuentas la que como representante de la sociedad es la que tiene que estar atenta al delito que se cometa, a investigarlo para sancionar al culpable, ¿no? Entonces yo creo de que ese sería el mejor legado que podría dejarle el presidente Gerí en su paso por el poder, ¿no? ¿Y usted considera que el paso del presidente Gerí por Palacio de Gobierno eh, corre riesgo con estas marchas que vienen, digamos que con las denuncias que hay sobre él? Digamos que el piso está parejo para Gerí. Mira, por supuesto que en el Perú todo puede pasar, o sea, las experiencias de los últimos años se han ido creando candados, frenos, contrapasos para darle estabilidad al sistema, ¿no? Acordemos, esta constitución viene del año 93, la vacancia por incapacidad moral, que es un tema que siempre llama a discusión, pero que todos los académicos coincidimos en que, bueno, es la fórmula ideal para poder sacar a alguien del poder sin que sea necesario probarle un delito, sino simple y llanamente la presunción. Recordemos que Ujú. la diferencia entre lo moral y lo delictivo es la moral apreciación que tenemos todos. Claro, Podemos pensar que alguien es un delincuente un sinvergüenza clandestino, claro. ¿no? Pero Es muy no hay ambiguo, ¿no? pruebas, y si no hay pruebas no podemos llevarlo a la cárcel. Yo creo de que sí, yo creo de que el, y por otro lado la experiencia, ¿no? Mira, no solamente la experiencia de lo que pasó con el caso Merino, que fue una, más diría yo lo que ha pasado con el caso de las muertes en las protestas de diciembre y enero de cuando asumió Dina Boluarte, ¿no? Este, en realidad todos los casos están investigados, lo que Ujú. pasa es que las investigaciones no concluyen porque hay un tremendo defecto, pues. O sea, aquí da pena porque no se vea la experiencia. En el pasado se descubrió de que el problema de dejarle a las Cortes Superiores el manejo del terrorismo no funcionaba. ¿Por qué? Por temor. Claro. Imagínate tú que a los jueces de Cujo, de Ayacucho, de Apurima le dieran la posibilidad de mandar a la cárcel a los terroristas No, en zonas totalmente convulsionadas.
lo cual obligó a crear una sala nacional y hacer de que todos los casos se vieran desde Lima. Lamentablemente eso no ocurrió. Todas las investigaciones han marchado, pero todas marchan con una lentitud que lógicamente solivianta a las poblaciones del sur, porque que se sabe que hay culpables de los excesos. Sí, claro que hay culpables, tiene que haber habido culpables porque hay muertos, ¿no? Y muertos que evidentemente lo han sido por disparo directo. Entonces, pero no se puede avanzar porque el término es de que nadie quiere ponerle en provincia el cascabel al gato. Eso Claro, debería trasladarse a Lima para poder terminarlo. claro. Y justo hablábamos del tema de investigación y en estos días hubo una resolución del Poder Judicial que ordenaba de alguna manera la reposición de Del Espinosa como fiscal de la Nación, ¿no? Desde el 22 de septiembre había asumido el fiscal Tomás Saladino Gálvez, ahora pareciera que todo está, digamos, encaminado para que vuelva Del Espinosa. ¿Cómo evalúa usted esta novela que se vive al interior del Ministerio Público respecto a la presencia de fiscal de la Nación? Ahí hay que introducir modificaciones urgentes a la legislación procesal constitucional. O sea, no puede ser de que estemos en una situación de inestabilidad permanente porque un poder del Estado, una instancia del poder del poder judicial, pues no estamos hablando, y en este caso ni siquiera es una sentencia de primera instancia, es simplemente una medida cautelar, que es una apreciación estrictamente subjetiva, aunque digan que es objetiva, es subjetiva. Pienso que podrías tener la razón, ahí ya te voy dando la medida cautelar que te reponga en el puesto hasta que termine de analizar el caso. Es eso, en un país en donde la demora de resolver cada cosa, la legislación procesal es rápida, es veloz, es célere, pero nadie cumple los plazos, porque todos tienen el pretexto de que hay pues una elevada carga procesal que tiene cada juez y no tiene tiempo para estar dedicándose a un solo caso en especial, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí, o sea, ya es responsabilidad del juez que emitió la medida cautelar, porque también el juez tiene que entender de que la razón y lo que es la reacción ante el fallo tienen que ir acorde a la realidad social, o sea, que se ha nuevamente desestabilizado al Ministerio Público, evidentemente, esto hay que esperar pues que notifique adecuadamente el juez constitucional de primera instancia y a partir de ahí correr los 5 días de plazo para que se cumpla la resolución y la señora Espinosa regrese, ¿no? Pero esto no acaba ahí porque el caso todavía continúa. Esto es una medida cautelar que el propio juez, sobre la base de nueva investigación, puede lógicamente, o de ampliación de los, no de investigación, porque en las acciones constitucionales no hay investigación, sino de la evaluación que él haga de lo que se le está diciendo y que revise bien las argumentaciones de las partes, termine resolviendo en primera instancia. Claro, ahora pareciera que hay algunas decisiones que empiezan a perder peso, ¿no? Por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que ordenó esta suspensión para Del Espinosa. Con un recurso como el que usted menciona, ella vuelve. ¿Cómo queda la Junta con una decisión judicial como esta? Es que el tema es la Constitución dice que son resoluciones que ponen fin a la situación, las resoluciones de los órganos constitucionales autónomos, ¿no? Como es el caso del Jurado Nacional de Elecciones, o lo es el caso de la Junta Nacional de Justicia. Pero el tema es de que el propio Tribunal Constitucional estableció, cuando hubo el caso hace muchos años, no sé si usted se acuerda del caso ese que de Castillo, alcalde de Chiclayo, que dio lugar a que quemaran el Palacio Municipal, las turbas y cosas, dio lugar a que el Tribunal Constitucional, ante una ley que dio el Congreso, o sea, el Congreso sacó una ley para decir, cuando resuelve el Jurado Nacional de Elecciones, ahí queda, no hay más. ¿Y qué hizo el Tribunal Constitucional? Declaró inconstitucional la ley Claro. y volvió a retomar competencia absoluta que es en materia constitucional lo que la Constitución dice, ¿no? Entonces, esto, lógicamente, al reponerse las cosas
hace décadas con el caso Castillo, lógicamente no es solo la facultad del Tribunal Constitucional, sino es la facultad de la justicia constitucional. Y dentro de la justicia constitucional están los jueces de primera, como ocurre con alguna regularidad de que nos enteramos de que salen pues acciones de amparo con medidas cautelares que luego son dejadas sin efecto como resultado del fallo, pero ya crearon un problema, ¿no? Claro, el tema es cómo queda el Ministerio Público con tantos cambios en tan poco tiempo, ¿no? Y la Junta de Fiscales, ayer justo me preguntaba un amigo, ¿no? No quiero ni imaginarme cómo va a ser esa reunión de Junta de Fiscales cuando regrese Del Espinosa, porque Del Espinosa tildó hasta de cobardes a algunos miembros de la Junta por no respaldarla, ¿no? ¿Cómo cree usted que va a ser ese encuentro de la Totalmente primera Junta? totalmente destruida la comunidad que se forma en un centro de trabajo. Obviamente no vamos al centro de trabajo a ser amigos, ¿no? Pero el trabajo en conjunto durante tantos años genera pues una cierta relación de familiaridad. Es como, por ejemplo, cuando se habló del caso de los cuellos blancos, se cuestionaba de que uno de sus miembros le dijera hermanito o hubiera tanta familiaridad. Por Dios, los vocales supremos son eternos a menos que cometan una infracción constitucional. Estamos hablando de gente que está trabajando en el mismo palacio toda una vida, Ujú. que sus familias se conocen por las celebraciones navideñas, Y que hay una las damas, las familiaridad casi. esposas se juntan en el comité. Entonces, estamos hablando pues de una comunidad que lógicamente se ve alterada por el caso de lo que ha pasado con estos fiscales. Claro, en el caso del Poder Judicial son como 30, ¿no? O sea, acá son 5, Ujú. entonces lógicamente la situación es mucho más complicada, ¿no? Se han creado enemistades y todas las relaciones personales se han destruido, sin lugar a dudas. Claro, y el fiscal de la Nación, Tomás Alaino Gálvez, estuvo pocas semanas en el cargo y él anunciaba una serie de cambios y ya había hecho algunos. Eh, ¿Usted cree que esos cambios se pueden retrotraer? Digamos que en una entrevista Del Espinosa señaló que le había recomendado a, eh, a Tomás Gálvez no hacer cambios, ¿no? Por si ella regresaba. Exacto, entonces estos cambios que realizó Tomás Gálvez, ¿pueden regresar? De qué manera afectaría la labor de la justicia? Bueno, los cambios que haya decidido él administrativamente, como es el último de lo de Chávez Cotrina, lógicamente quedan bajo evaluación de la fiscal que regrese al puesto, ¿no? O sea, si considera que debe continuar vigente la decisión de Tomás Gálvez, continuará, y si no, es su potestad, porque es la facultad que le da la ley de decidir quiénes están a cargo administrativamente de las funciones, ¿no? Entonces, lo que corresponde a la Junta de Fiscales Supremos, lógicamente eso no cambia hasta que la propia Junta decida modificar su criterio. Ahora, yo creo de que Tomás Gálvez ha sido muy cauto, ¿no? O sea, no tanto porque estuviera pensando de que Delia podría regresar al cargo, había la posibilidad, como en efecto se ha materializado con la decisión con la medida cautelar, pero creo yo de que son la cautela es propia de la función pública. Es como cuando alguien viene, un teniente alcalde, y me dice, mañana asumo por 15 días o por una semana porque el alcalde se va de viaje, ¿no? Y me dejan encargado el despacho. ¿Puedo cambiar a todos los funcionarios? Por supuesto que Claro, tengo que cambiar a todos, pero al día siguiente que regresa el titular del pliego, deja sin efecto todo y se acabó la fiesta, ¿no? Y el que quede en ridículo es el teniente alcalde. claro. Acá pasa lo mismo, o sea, él ha tenido la posibilidad de llevar la lista preparada para el día siguiente hacerse cargo de las funciones, este, hacer los cambios que hubiera creído conveniente porque es su facultad administrativa. Administrativa. No lo ha hecho, por alguna razón habrá sido el criterio que lo llevó a no hacerlo, ¿no? Claro. Ahora, y para ir terminando, digamos, una persona que asume una cartera o una responsabilidad como la que asumió Tomás Gálvez,
puede hacer estos grandes cambios al interior del Ministerio Público, una institución bastante deslegitimada, sabiendo que hay una posibilidad de que en algunas semanas, como ocurrió, pueda volver Del Espinosa? Bueno, yo creo de que cuando regrese Del Espinosa, que supongo que será la semana entrante por el tema de los plazos de notificación, ¿no? El- Tendrá que entender también de que ella también está con el asiento movido, ¿no? Porque de pronto el juez que le ha dado la medida cautelar, revisando bien sobre la base de lo que diga la Junta Nacional de Justicia, puede terminar resolviendo lo contrario a lo que le ha favorecido en ese momento y luego vendrá la apelación y seguirá la discusión, ¿no? Si no le dan la razón a Delia en la segunda instancia, todavía tiene el recurso constitucional ante el Tribunal Constitucional. O sea que esto es una historia que no acaba. Claro, Pero lógicamente esto desestabiliza, no porque cada fiscal es titular de su plaza y de su responsabilidad. Cuando hablamos de estos cambios, estamos hablando de cambios administrativos, no funcionales. Cada fiscal sigue manejando sus casos, sea Chana o sea Juana, el fiscal de la nación, ¿no? El tema es quién es el responsable, como acá, de la coordinación de las fiscalías, ¿no? Si hay equipos o no hay equipos. El tema de los equipos, por ejemplo, es una decisión que deberá tomar la Junta de Fiscales Supremos. Si la claro, Junta de Fiscales Supremos decide de que ya no hayan más equipos, lógicamente Delia tendrá que cumplirlo porque es facultad de la Junta de hacer eso, ¿no? O sea, el- le guste o no le guste. claro. Entonces, Entonces, Tomás Aladino Gálvez ha sido muy cauto. Esa es su posición, que ya no haya más equipos especiales, porque además hay coordinadores claro. nacionales de las fiscalías y cada fiscal es autónomo en el ejercicio de su función. Entonces, y con esto termino, no podemos descartar que se vengan más capítulos de esta novela al interior de la Fiscalía de la Nación. No, definitivamente esto, lo de la fiscalía, se ha convertido en una novela turca o una novela española, ¿no? Porque al menos las mexicanas duran 100 capítulos, las españolas 300 y las turcas 500 capítulos, ¿no? O sea, no sabemos cuándo irá a terminar esto. Claro, y en medio está la ciudadanía que lo que pide es una mejor labor de nuestros fiscales, justo cuando vivimos un momento complicado respecto al tema de seguridad ciudadana. Doctor Marco Tulio Gutiérrez, queremos agradecer la entrevista. O no, un gusto. A Bien, cualquier momento. buen día. Estuvo con nosotros el jurista Marco Tulio Gutiérrez, quien hacía un análisis de este nuevo gabinete. Él señala que es un gabinete técnico, ¿no? Y califica como una excelente designación la de el premier Ernesto Álvarez. Además señala que se vienen todavía más capítulos en esta novela que se vive al interior del Ministerio Público, que tendría nuevamente como cabeza desde la próxima semana a Delia Espinosa, tras una decisión judicial. Veremos cómo se mueve el ambiente en ambos puntos.